¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Una semana especial para todos los argentinos y en el mundo también. Una semana que se inicia todo un proceso de fiestas, de encuentro con la familia, de encuentro íntimo con los seres que uno más quiere, ¿no? Situaciones de reflexión. Vamos a hablar también de política en una segunda parte del programa, pero queríamos arrancar a hablar con alguien representativo, muy conocido por nuestra sociedad santafesina, un representante genuino de la iglesia local, un poco para que nos dé aquel mensaje de paz que necesitamos tanto los argentinos, y hablar un poquito de la realidad social en esto que podría ser, que es la última semana del año, sobre todo para los religiosos o para los que tienen una vida cristiana, lo que es la Navidad. Así que le agradezco mucho, Padre José Luis, que venga a hablar con nosotros, y fundamentalmente en una época tan cara para el cristianismo, en esta época del año, ¿no? Exacto. Ante todo agradecerte la invitación y la posibilidad de llegar a todos con lo que es la Navidad, ¿no? Y muchas veces uno cae en sitios comunes, ¿no?, de la Navidad. Y quisiera comenzar con algo que me parece importante, ¿no? Ajá. Para el cristianismo, la Navidad es la esperanza. Es la esperanza. Porque mira, todo el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, fue un pueblo que caminó, como dice la Sagrada Escritura, en tinieblas, más de 1000 años. Y caminaron en la esperanza de tener un Salvador, de tenerlo a Cristo, ¿no? Y la venida del Hijo de Dios, que es un tema que trasciende, yo te diría, lo religioso, porque marca, aunque muchos no lo reconozcan, ha marcado la historia y la marcará. Lo que plantea es un antes y un después. Nosotros no estamos solos, sino que hay alguien que ha venido a nosotros gratuitamente y nos propone algo totalmente distinto, que es transformar las estructuras del mundo y transformar nuestra forma de pensar. Uno de los grandes problemas que tuvo Jesús en su vida pública, y que fue el problema de todos los santos y que es el problema de hoy, es cuando uno piensa distinto. Y en definitiva, Cristo lo que hizo es pensar distinto. En los cánones de la época era el que tenía plata, hijos, edad, muchos años de edad, era bendecido por Dios. El pobre que no tenía nada era considerado un pecador, una persona no bendecida. Y sin embargo Cristo da vuelta los conceptos y empieza a decir, no, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que buscan la paz, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo primero que nos invita a la Navidad es precisamente a eso, ¿no? A cambiar nuestra mirada y a cambiar nuestros conceptos. Y fundamentalmente a mirar, y esto es lo segundo que quería decir, a mirar al otro. La Navidad fundamentalmente es mirar al otro. Así como en la fe cristiana Dios nos mira a nosotros, nosotros tenemos que empezar a mirar al otro. Y mirar al otro supone asumirlo con sus grandezas, con sus pequeñeces, con sus limitaciones, incluso hasta con sus pecados. ¿Sabe que la Navidad también de alguna manera le da realmente un rol muy importante lo que es la Santa Familia, ¿no? Seguro. Tan discutida en términos actuales, ¿cuál es la familia? ¿Qué se espera para estas fechas en relación a la familia, ¿no? A ver, Argentina, más allá de todas las situaciones que se han dado, todavía tenemos una larga tradición de vivencia familiar de estas fechas, que muchos por allí escuchan y algunos dicen que no llegue la Navidad, que no llegue fin de año, porque me tengo que juntar con este, me tengo que juntar con el otro. Pero sin embargo, más allá de eso, se juntan, se unen, ¿no? Con lo cual responde, yo diría, a algo propio de la naturaleza humana. Sentido gregario. Exactamente, pero más allá del sentido gregario es el sentido del afecto, saber que el otro tiene mi misma sangre, nos une un mismo lazo, más allá de que nos llevemos bien, de que pensemos igual o no.
Por eso me parece fundamental en esta Navidad empezar a pensar no tanto en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Hoy las familias, desgraciadamente, por allí están muy divididas, y convengamos algo, tal vez lo estuvieron siempre, nada más que ahora tal vez son más evidentes las cosas por las redes sociales, por la libertad que hay de expresión, ya no hay más condicionamiento social ni familiar. Pero nos tenemos que reconocer y tenemos que saber que el otro me necesita, como yo también lo necesito al otro, porque el otro que es de mi sangre, que es de mi familia, con el cual me crié, con el cual me crecí, es también parte de mi historia. Sabes que cuando uno estudia teología, que tuve oportunidad de estudiar algo, la iglesia también tiene mensajes o cercanía con otras religiones, más allá del nacimiento de Cristo. Creo que usted de alguna manera lo dijo al principio, cuando empezó a hablar, lo dejó trascender. El mensaje en realidad es universal, ¿no? En estas épocas. Exacto, porque en un mundo tan convulsionado como el mundo de hace 2000 años, más de 2000 años, se produjo un acontecimiento que es un acontecimiento fundamentalmente de paz, partiendo o reconociendo que paz, en el sentido original, el shalom judío, significa reposo en Dios. Shalom significa eso, reposo en Dios. Y esto, ¿qué es lo que implica? Que de alguna manera, cuando yo estoy en paz con mis hermanos, en paz conmigo mismo, estoy de alguna u otra manera en la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, realmente puedo reconocerme, reconocer a los demás y trascender la finitud, es decir, trascender esto chiquito que me toca a mí vivir hoy, ¿no? Hay un mensaje de la iglesia muy fuerte en el último tiempo, uno puede observar que sigue los medios nacionales y sobre todo preocupada por la cuestión social, por la pobreza. Este fin de año hay muchas familias que van a tener dificultades para pasarla. ¿Cuál es el mensaje, no? Y qué rol debe tener una sociedad que pretenda ser más justa, sobre todo en estas épocas de reflexión? Mira, yo voy a contar en público una anécdota familiar. Mi familia, tanto por parte de mi mamá como de mi papá, eran familias muy humildes, que tuvieron grabado a fuego el tema del trabajo, y que fue un poco lo que nos inculcaron a todos nosotros, digamos, a mi hermano y a mí. Y en definitiva, para nosotros las fiestas, más que la época de regalos y más que la época de tomar o de comer, era sentarnos juntos y pasar y estar con mis primos, con mis tíos, realmente con la familia. Primera cosa importante, ¿no? Yo creo que toda época de crisis, si bien es muy problemática, pero siempre hay que buscarle alguna otra salida, porque si no nos hundimos. Eso por un lado, ¿no? Me parece que es una oportunidad también para recuperar todos estos valores que a veces durante el año los tenemos por ahí medios olvidados en el trajín de las cosas que tenemos que hacer, por un lado. Y en concreto, tenemos que pensar que hay familias que están muy complicadas económicamente. Los índices de pobreza son más que alarmantes, los índices de desocupación son muy alarmantes, y convengamos que fin de año normalmente siempre la cuestión laboral, la cuestión social siempre se complica, ¿no? Por eso ir a lo esencial y saber reconocernos y pedir en la justa medida lo que necesitamos. Y en tercer lugar, yo me atrevería a decir que este es un trabajo que no depende solamente de los gobernantes, de los que están arriba. Es un trabajo que también depende de mí, depende de cada uno de nosotros, de lo que podamos compartir con el otro. El Papa dijo algo muy lindo
en la audiencia del miércoles. Dijo que la Navidad no sea un simple momento para llenarnos de regalos y de cosas, sino que sea un tiempo de encuentro con el otro, es decir, con el hermano y con el Señor, ¿no? Obviamente esto no quita que tengamos que exigir y pedir y ayudar en lo que podamos para con nuestros hermanos más necesitados. Yo, por cuestiones pastorales, siempre, ahora he dejado la parroquia, ¿no? Pero la cuasi parroquia de San Marcos, que hoy ya es parroquia San Marcos, y hace muchísimos años que hacíamos... Uno en el ámbito que se desenvuelve también hace tarea pastoral. Seguro, seguro. A lo mejor no está frente a una comunidad en concreto, pero obviamente tengo otras tareas, ¿no? Y hace muchos años que veníamos haciendo una tarea que a mí me ayudó y a la comunidad también le ayudó muchísimo, que es el tema de compartir la Navidad. ¿Y compartir la Navidad qué significaba? Llevar a la parroquia para compartir con nuestros hermanos más necesitados algo que yo comiera o tuviera en la Navidad del mismo precio, del mismo valor, para dárselo a un hermano necesitado. ¿Sabe que usted dijo algo que me llamó la atención y que lo quiero llevar para el lado del Papa, cuando habló de que Jesús vino como que hizo ruido porque pensaba distinto? De alguna manera Francisco, este actual papado, vino a hacer ruido a un mundo que está como muy capitalista, digamos. De alguna manera la Iglesia no es afecto a eso, ¿no? Uh-huh. Mira, yo voy a remitir algo que tal vez es aburrido, pero es así, y me mata a mí, como yo siempre digo, el ser profesor en historia, ¿no? Hace pocos años se cumplieron 50 años de la finalización del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue realmente una revolución en sí mismo, porque puso la Iglesia en el lenguaje cotidiano. Y los papas, Juan Pablo II, Benedicto, ellos lo que trata, Pablo VI, obviamente, que fue el primero, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto, ellos lo que hicieron fue tratar de sacar las consecuencias de ese ayornamiento, como decía Juan XXIII, de la Iglesia, ¿no? Y todo lo que dice el Papa Francisco, si uno se toma el trabajo de hacer las comparaciones, está en el concilio, está en el magisterio de la Iglesia. Es decir, son cosas que la Iglesia las tiene acopiadas desde hace mucho tiempo. El tema está en que Francisco tal vez las dice de manera muy simple y muy directa, no de forma elíptica, ¿no es cierto?, sino de una manera accesible que todos le entiendan. Uh-huh. Sí, yo me atrevería a decir y a pedirle a todos, porque es algo que yo también tengo que hacer, ¿no? Y que y que lo hago, es no saquemos partecitas o frases. El renglón que nos gusta o no nos gusta. O no nos gusta para criticar, para defenestrar, sino veamos en el contexto. ¿No es cierto? Porque es decir, en estos días se ha generado toda una polémica por el tema de la seguridad, las armas y todo ese tipo de cosas, y todo lo que dijeron y lo que sacaron fue de discurso del Papa hecho en torno al tema de la pena de muerte y al tema de la violencia. Hay un problema, padre José Luis, que también hay que reconocer que el argentino es muy de mirarse el ombligo, y todo lo que dice el Papa parece que lo dice en referencia a Argentina. Sí, y creo que nos estamos equivocando tanto. Exactamente. Es el Papa del mundo, digamos. Exactamente. No es el Papa de Argentina. Lo cual no quita que de alguna u otra manera, como argentino que es, se preocupe y se ocupe de determinadas situaciones. Exactamente. Pero, a ver, el Papa es... a mí me gusta mucho la imagen que una vez me dijeron, ¿no? La preocupación de un Papa no es un punto, sino es el planisferio. Una vez un profesor mío de eclesiología agarró un mapa, estábamos dando el tema de eclesiología y estábamos dando fundamentalmente el tema de el ministerio petrino,
y había un globo terráqueo, y entonces él lo hizo girar y dijo, esta es la preocupación del Papa, es decir, llevar a este globo terráqueo, a esta tierra, el mensaje de todos. Como decía algún político, un ejemplo suele aclarar las cosas. Creo que es un buen ejemplo lo que está dando. Le agradezco mucho este tiempo, padre. Sé que son horas muy intensas para lo que llevan adelante la vida pastoral en la iglesia, con un montón de cuestiones de fin de año. Y este tiempo que nos dedica a este espacio para nosotros es muy importante y le agradezco mucho, sobre todo su mensaje de paz. No, por favor, muchísimas gracias a vos por la invitación, lo repito, y simple y sencillamente recordar que Dios, que esta Navidad tiene que ser, como todas las Navidades, una Navidad distinta. Y el ser una Navidad distinta no está ni en la comida, ni en la ropa, ni en la bebida, sino está en el compartir, porque como dice la Sagrada Escritura, hay más gozo en dar que en recibir. Muchas gracias, padre. A ustedes. Vamos al corte.